Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Bienvenidos al primer módulo de radiología de tórax. Aprenderemos la anatomía radiológica, la lectura sistemática de la placa, los patrones pulmonares y las masas mediastinales. Este es el contenido de la sesión en 6 apartados. Primero, la anatomía radiológica, las estructuras normales del tórax y la silueta cardiomediastinal. Segundo, la fisiología respiratoria, la ventilación, la perfusión y su correlato en la imagen. Tercero, las proyecciones y la calidad, la posteroanterior, la anteroposterior, la lateral y los criterios para una placa útil. Cuarto, la lectura sistemática, el método ABCDE y los signos radiológicos clave. Quinto, los patrones radiológicos, alveolar, intersticial, nodular y mixto. Y sexto, las masas mediastinales, los compartimientos y los principales tumores. Comencemos con la primera sección, la anatomía radiológica. Reconocer lo normal es el primer paso para detectar lo patológico. Para analizar el tórax lo dividimos en dos grandes conjuntos. Lo que contiene, es decir, el continente y lo contenido en su interior. El continente lo forman la parrilla costal y el diafragma. Y el contenido incluye el mediastino, el corazón y los grandes vasos y los pulmones. Repasemos las 5 densidades radiológicas básicas. En una radiografía, cada estructura se ve según cuánta radiación absorbe. De menor a mayor densidad, el aire se ve negro, como en el pulmón, la tráquea o el estómago. La grasa, gris oscuro, en el tejido subcutáneo y el mediastino. El agua o las partes blandas, gris, como el músculo, el corazón, la sangre y las vísceras. El hueso o el calcio, blanco, en las costillas, la columna y las calcificaciones. Y el metal o el contraste, blanco intenso, como las prótesis, los marcapasos y el contraste. Lo que deja pasar la radiación es radiolúcido y lo que la absorbe es radiopaco. Identifiquemos la anatomía del tórax normal en la placa posteroanterior. Las estructuras óseas, las costillas con sus arcos anteriores y posteriores, las clavículas y las escápulas, y la columna dorsal y el esternón. Las partes blandas, la pared torácica y los músculos, las mamas y los pezones y el tejido subcutáneo. Las vías aéreas y el pulmón, la tráquea central y la carina, los bronquios y los cilios y la trama vascular de las bases. Y el mediastino y el diafragma, la silueta cardíaca y los vasos, los semidiafragmas y los ángulos costofrénicos. Reconozcamos la silueta cardiomediastinal y sus bordes en la proyección posteroanterior. El borde derecho lo forman la vena cava superior, arriba, y la aurícula derecha, abajo. Su aumento sugiere crecimiento auricular o patología vascular. El borde izquierdo, de arriba abajo, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Y el índice cardiotorácico es el ancho cardíaco dividido entre el ancho torácico máximo. Es normal por debajo de 0,5 en la proyección posteroanterior y un valor mayor indica cardiomegalia. Dividir el mediastino en compartimentos ayuda a orientar el diagnóstico diferencial de una masa según su localización. El mediastino superior está por encima del ángulo de Lewy, contiene el timo, la tráquea, el esófago y los grandes vasos, y en él pensamos en bocio, linfoma o aneurisma. El anterior, entre el esternón y el pericardio, es la sede de las 4T, timoma, teratoma, tiroides y el terrible linfoma.
Es la localización más frecuente de masa. El medio contiene el corazón, el pericardio, los cilios y la tráquea y alberga adenopatías, quistes broncogénicos y aneurismas. Y el posterior, detrás del pericardio, en el canal paravertebral, es la sede típica de los tumores neurogénicos. Repasemos las cisuras y los lóbulos pulmonares. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, la cisura mayor u oblicua y la cisura menor u horizontal. Separan el superior, el medio y el inferior. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, solo la cisura mayor u oblicua, que separa el lóbulo superior con la língula del inferior. Existen cisuras accesorias como la de la ácido, variantes normales que simulan líneas patológicas. Y su relevancia clínica: el desplazamiento de una cisura indica pérdida de volumen, es decir, atelectasia, y el líquido puede acumularse dentro de ella, formando un derrame cisural o tumor fantasma. Pasemos a la segunda sección, la fisiología respiratoria. Veremos cómo la ventilación y la perfusión explican lo que observamos en la imagen. Apliquemos la fisiología a la imagen. La ventilación es la entrada de aire a los alvéolos, es mayor en las bases en bipedestación y una buena inspiración aclara los campos. Su fallo produce atelectasia e hipoventilación. La perfusión es el flujo sanguíneo capilar pulmonar, predomina en las bases por la gravedad y explica la trama vascular basal. Su fallo se ve en el tromboembolismo y la oligoemia. Y la relación ventilación-perfusión debe acoplarse para un intercambio eficaz. Las zonas de West describen su gradiente y su desacople causa hipoxemia. Es la base fisiológica de muchos hallazgos. Veamos la mecánica respiratoria y su relación con la calidad de la placa. La placa posterior-anterior se toma en inspiración máxima sostenida. En una buena inspiración se cuentan de 8 a 10 arcos costales posteriores sobre el diafragma. Una inspiración pobre agolpa la trama y simula cardiomegalia o infiltrados. Con una buena inspiración el diafragma desciende y los pulmones se ven más radiolúcidos, es decir, más negros. Y recuerda que el intercambio gaseoso ocurre en la membrana alveolo-capilar. Entremos en la tercera sección, las proyecciones y la calidad de la placa. Hay que elegir la proyección correcta y comprobar que la placa es diagnóstica. Conozcamos las proyecciones radiográficas del tórax. La posterior-anterior se toma de pie con el rayo de atrás hacia adelante. Es el estándar porque produce menor magnificación cardíaca. La anteroposterior se usa en el paciente encamado. Magnifica el corazón y el mediastino, por lo que es menos ideal. La lateral complementa a la posterior-anterior, localiza las lesiones en profundidad y estudia el espacio retroesternal. El decúbito lateral detecta derrames pequeños y comprueba si el líquido se desplaza. La lordótica o apical mejora la visión de los vértices, útil por ejemplo en la tuberculosis. Y la aspiración forzada ayuda a evidenciar un neumotórax pequeño. Antes de interpretar, confirma que la placa sirve con la regla Rippe, que comprueba 4 cosas. La R es de rotación, las cabezas claviculares deben quedar equidistantes de las apófisis espinosas. La I es de inspiración, deben verse de 8 a 10 arcos costales posteriores, lo que descarta una aspiración. La P es de penetración, se deben ver tenues los cuerpos vertebrales por detrás del corazón. Y la E es de exposición y campo. La placa debe abarcar desde los vértices hasta ambos ángulos costofrénicos. Cuarta sección. La lectura sistemática. Un orden fijo evita pasar por alto hallazgos importantes. Antes de interpretar, sigamos unos pasos previos.
Primero, leer el expediente y el motivo de estudio del paciente. Segundo, verificar la rotulación, el nombre, la fecha, la lateralidad y la proyección. Tercero, comprobar que la placa cumple los criterios de calidad RIPE. Cuarto, mirar la placa como si el paciente estuviera frente a nosotros. Quinto, identificar todas las estructuras anatómicas normales. Sexto, describir la placa con un orden sistemático y constante. Y séptimo, correlacionar con la clínica y confirmar el diagnóstico. El método ABCDE ordena la lectura en 5 pasos. La A de airway o vía aérea, la tráquea central, la carina y los bronquios principales. La B de breathing o pulmones, campos simétricos y trama vascular, buscando opacidades o hiperclaridad. La C de circulación o corazón, la silueta cardíaca, con un índice menor de 0,5, los grandes vasos y el mediastino. La D de diafragma o diafragma, los hemidiafragmas, los ángulos costofrénicos y el aire subdiafragmático. Y la E de everything else o todo lo demás, los huesos, las partes blandas y los dispositivos como tubos, vías y marcapasos. Reconozcamos los signos radiológicos clave. El signo de la silueta. La pérdida de un borde localiza la lesión. Si se borra el borde cardíaco derecho, está en el lóbulo medio, si el izquierdo en la língula. El broncograma aéreo. Bronquios aéreos, negros sobre un fondo consolidado blanco. Indica ocupación alveolar, típica de la neumonía. El signo cervicotorácico sitúa una masa del mediastino superior según se borre o no por encima de las clavículas. El signo del menisco. El borramiento del ángulo costofrénico con concavidad superior indica el líquido pleural. Y la línea pleural del neumotórax, una línea fina con ausencia de trama vascular por fuera, es decir, aire en el espacio pleural. Quinta sección, los patrones radiológicos pulmonares. Reconocer el patrón orienta el diagnóstico diferencial. Veamos el patrón alveolar o de espacio aéreo. Se caracteriza por la ocupación de los alvéolos por líquido, pus, sangre o células. Produce una opacidad algodonosa mal definida y confluente. Presenta broncograma aéreo. Su distribución es lobar o segmentaria y puede respetar las cisuras. Y da un signo de la silueta positivo al contactar con el corazón. Sus causas frecuentes son la neumonía, el edema agudo de pulmón, la hemorragia alveolar, la aspiración y el distrés respiratorio agudo. Veamos el patrón intersticial. Afecta al intersticio, el tejido de sostén, no al alvéolo. Se ve como líneas y reticulación y puede ser reticular, nodular o reticulonodular. Aparecen las líneas B de Kerley septales en las bases. En la fibrosis avanzada se ve el panal de abeja y no hay broncograma aéreo con bordes mejor definidos. Sus causas frecuentes son el edema intersticial por insuficiencia cardíaca, la fibrosis o enfermedad pulmonar intersticial difusa, las infecciones atípicas, la linfangitis carcinomatosa y las neumoconiosis. Veamos el patrón nodular y el mixto. El patrón nodular son opacidades redondeadas, múltiples y bien definidas. Llamamos nódulo a la menor de 3 centímetros y masa a la de 3 centímetros o más. El patrón miliar son micronódulos difusos, como en la tuberculosis miliar, y la suelta de globos son metástasis múltiples. Sus causas son las metástasis, los granulomas, la tuberculosis
y las micosis. El patrón mixto combina componentes alveolar e intersticial. Es frecuente en procesos evolucionados o superpuestos. Su ejemplo típico es el edema pulmonar, con componente alveolar y líneas de Kerley, y requiere integrar la clínica para orientar el diagnóstico. En esta diapositiva se resume el diagnóstico diferencial de las opacidades, integrando los patrones que acabamos de revisar para orientar la causa según su morfología y su distribución. Y la sexta sección, las masas mediastinales. Localizar el compartimiento reduce el diagnóstico diferencial. Veamos cómo abordar una masa mediastinal en 4 pasos. Primero, confirma que es mediastinal. Busca el ensanchamiento del mediastino, bordes que no se despegan de la línea media y el signo cervicotorácico. Segundo, localiza el compartimento, anterior, medio o posterior en la proyección lateral. Esto define el diferencial. Tercero, caracteriza la masa, sus bordes, calcificaciones, grasa y densidad. La tomografía y la resonancia amplían la información. Y cuarto, correlaciona con la clínica y la edad, los síntomas compresivos, los síndromes paraneoplásicos y los marcadores tumorales. En el mediastino anterior, el linfoma es un cáncer del sistema linfático que se divide en enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Se origina cuando los linfocitos TOB se vuelven anormales, se multiplican sin control y pueden diseminarse a casi cualquier parte del cuerpo. En el tórax produce ensanchamiento mediastinal por adenopatías. Sus puntos clave: una edad de presentación bimodal en jóvenes y en mayores. En imagen, adenopatías y ensanchamiento mediastinal. Los síntomas B, es decir, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y el diagnóstico se hace por biopsia ganglionar con tomografía y PET. En el mediastino anterior, el timoma. Los timomas y los carcinomas tímicos son tumores epiteliales del timo. El término timoma describe neoplasia sin atipia manifiesta del componente epitelial. Cuando hay atipia citológica clara, se habla de carcinoma tímico, de comportamiento más agresivo. Sus puntos clave: se presenta en adultos de 40 a 60 años. En imagen es una masa lobulada anterior. Se asocia a la miastenia gravis en cerca del 30 al 50% de los casos y también a la aplasia de la serie roja. Y su tratamiento es la resección con estadificación de Masaoka. En el mediastino anterior, el teratoma. Los teratomas son tumores de células germinales que contienen las 3 capas embrionarias. Sus tejidos, aunque normales en sí mismos, pueden diferir del entorno. Se han descrito teratomas con pelo, dientes y hueso. Suelen estar presentes desde el nacimiento, aunque se detectan más tarde. Sus puntos clave: son habitualmente benignos cuando son maduros. El inmaduro, maligno, es más frecuente en varones y el maduro, benigno, en mujeres. En imagen, la tomografía muestra grasa, calcio o dientes. Y es otra de las 4 T del mediastino anterior. Veamos la lipomatosis mediastinal. Es un aumento benigno y difuso de la grasa del mediastino, no un tumor. Ensancha el mediastino de forma simétrica y de bordes lisos, sin comprimir estructuras. Se asocia al uso de corticoides, al síndrome de Cushing y a la obesidad. En imagen, la tomografía muestra un ensanchamiento graso simétrico, de densidad grasa. Suele ser asintomática y lo importante es no confundirla con un tumor.
En el mediastino posterior, los tumores neurogénicos. Las masas del mediastino posterior derivan sobre todo de las estructuras nerviosas del canal paravertebral. El neuroblastoma es un tumor maligno de células nerviosas inmaduras, típico de la infancia. El schwannoma es un tumor benigno de la vaina de Schwann de los nervios periféricos. El ganglioneuroma es un tumor benigno de los ganglios simpáticos, propio de niños mayores y adultos jóvenes. Y el meningocele es una protrusión de las meninges por un defecto vertebral que no es tumoral. La regla, ante una masa posterior, piensa primero en un origen neurogénico. Resumamos los puntos clave. Primero, sé sistemático. Comprueba la calidad con la regla RIPE y lee siempre con el mismo orden, el A, B, C, D, E. Segundo, conoce lo normal. Dominar la anatomía y las 5 densidades permite detectar lo patológico. Tercero, piensa en patrones. Alveolar, intersticial, nodular o mixto orientan el diferencial. Cuarto, localiza las masas. El compartimento mediastinal reduce las posibilidades. Quinto, recuerda las 4 T del mediastino anterior: timoma, teratoma, tiroides y el terrible linfoma. Y sexto, integra la clínica. La radiografía apoya, pero no sustituye la historia clínica. Con esto concluimos el primer módulo de radiología de tórax. Recuerda lo esencial. Sé sistemático. Comprueba la calidad con la regla RIPE y lee siempre con el método A, B, C, D, E, E. Domina la anatomía normal y las 5 densidades. Piensa en patrones: alveolar, intersticial, nodular o mixto. Localiza las masas por su compartimento mediastinal. Recuerda las 4 T del mediastino anterior: timoma, teratoma, tiroides y el terrible linfoma. E integra siempre la clínica. Gracias por acompañarnos.